Les invito a que hagamos una lectura bíblica. Vamos a leer el libro de los Romanos, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a hacer esta lectura de manera unánime, hermanos, el libro de Romanos capítulo 12, 1 y 2, y posteriormente estaremos preparados para recibir la palabra del día de hoy. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga, hermanos, estemos preparados para escuchar la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bien, es probable que usted no recuerde las notas del primer sermón que dimos en el mes de enero, cuando hablábamos acerca de una manera muy práctica de hacer el estudio a la carta a los romanos. Porque dijimos en aquel momento, y lo refrendamos hoy, que casi todos los biblistas, la gran mayoría de exegetas, comentaristas, estudiosos, creen que aunque Romanos se puede dividir en muchas secciones, esta al mismo tiempo puede dividirse en dos grandes partes para su estudio y análisis. La primera de ellas se puede decir que es la parte doctrinal, la parte teórica, la parte donde Pablo expone qué es el Evangelio. Y para ello él va a basarse tanto en historias del Antiguo Testamento como en citas en alusión a los profetas del mismo Testamento. Esta sección tan grande la abarca del capítulo 1 al 11. Y esta, mis amados, pues como dije hace un momento, sienta las bases de la doctrina bíblica, y Pablo nos expone no solamente acerca de la ira de Dios, la corrupción del hombre, la justicia mediante la fe, la elección incondicional, etcétera, etcétera. Y esto nos los da, mis amados, para que nosotros podamos meditarlo, razonarlo, comprenderlo, debatirlo incluso, porque recuerden que hay también algunas controversias entre los judíos y los gentiles. Pero la segunda parte comienza precisamente a partir del capítulo 12. Esta sección es mucho más práctica. De hecho, hay quienes han llamado esta sección como la exhortación de Pablo, como la aplicación práctica de la doctrina. En esta sección que abarca del capítulo 12 hasta finalizando el capítulo 16, Pablo intenta responder una pregunta bastante práctica, y es esta: ¿cómo se aplica el Evangelio al diario vivir? Después que hemos visto toda la teoría, después que hemos visto las enseñanzas doctrinales, tenemos que preguntarnos: ¿cómo aplico esto en el diario caminar de mi vida como cristiano? ¿Se puede o no se puede aplicar? Pablo dice sí. Y por eso nos parece extraordinario que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo para escribir esta sección, pues así sabemos, hermanos, qué es lo que se espera de nosotros como creyentes en Jesucristo y qué debemos aplicar a la vida cristiana. Se llama esta sección, como algunos lo han llamado, en especial hay un comentarista llamado Samuel Pérez Millós, que dice que esta es el código de ética cristiana, el código de comportamiento del creyente, al que se sujeta el mismo, no por un imperativo, porque nosotros no estamos obedeciendo las órdenes de Dios como si eso nos ganase el cielo, sino más bien por el impacto del amor divino en nosotros, más bien como una respuesta que nosotros le damos a Dios por ese gran evangelio que nos ha dado, el cual, dice Pablo en el capítulo 1, es el poder de Dios para salvación. Así pues, esto significa, hermanos, que una persona cuando escucha el evangelio no puede permanecer igual.
tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber un antes y un después. Y por eso, en estos pocos versículos, que son 2, vamos a encontrar lo que podría llamarse el corazón de esta parte. Como dijimos, si el texto lo dividimos en 2 grandes partes, capítulo 1 al 11, podríamos decir que la base de todo esto es Romanos 1:16, y de hecho Romanos 1:16 constituye el corazón de toda la carta. Pero si pudiéramos decir que hay un versículo clave en capítulo 12 al 16, sería este. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a basarnos para ver que el Evangelio de Jesucristo se aplica primeramente en mi entendimiento, en mi mente. Tengo que entender el Evangelio para así poder cambiar mi manera de pensar. Y cambiando mi manera de pensar, puedo cambiar mi manera de vivir. En esto, estos 3 aspectos que vamos a explorar a continuación, se derivan de este texto bíblico, Romanos 12, 1 y 2. Vamos por tanto, a dividirlo en 3 pequeñas partes, para explorar cada una de estas declaraciones, cada uno de estos enunciados. Pero vamos por partes, hermanitos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos humildemente que vengas en nuestra ayuda, nos bendigas y nos ilumines, Señor, con tu Santo Espíritu. No permitas, Señor, que la distracción, que las cuestiones que nos preocupan, Señor, roben nuestra atención de ti, sino que podamos concentrarnos y enfocarnos en lo que tú quieres en nuestra vida. Te lo pedimos, pues, por méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, el Evangelio, primeramente, dice el apóstol Pablo, se aplica en la mente, en el entendimiento. ¿Por qué decimos esto? Leamos el primer versículo, Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, que dice así. Todos juntos conmigo, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, dividamos el texto en partes más pequeñas para entenderlo. La primera cosa que salta a nuestra vista es esta expresión, así que, hermanos, así que. Esta es una declaración en griego que podría traducirse quizá como en consecuencia a, debido a lo que he escrito, como conclusión, como retribución a la justicia divina. Pablo obviamente nos está refiriendo con estas 2 pequeñas palabras, así que, de que todo lo que hemos leído, estudiado, meditado, comprendido, analizado, Romanos 1 al 11, hay una consecuencia. Dice, les ruego, les exhorto, les suplico. No queden igual, hermanos. Que no entre en un oído y, como decían nuestras abuelas, ¿se acuerdan? No salga por el otro. Debe haber una consecuencia, dice el apóstol Pablo. Si tú has leído y has escuchado el Evangelio y lo has comprendido, el apóstol nos dice que debe haber una consecuencia. Así pues, es imposible, amados míos, que una persona que ha venido a Cristo o que dice haber venido a Cristo, es imposible que permanezca igual. El Evangelio, hermanos, primeramente nos ilumina el camino hacia Jesucristo y nos indica cómo es que somos salvos. Y una vez siendo salvos, tenemos esta capacidad en Jesucristo de hacer cambios en nuestra vida. Y esto no es nada ajeno, porque nosotros entendemos que la vida cristiana consiste de alguna forma en un cambio, en una transformación, en un antes y en un después. En todos nosotros vibra en nuestra memoria aquel pasaje en 2 Corintios 5:17 que dice que de modo que el que está en Cristo,
nueva criatura es. A pesar de que no conocemos exactamente quizá el versículo bíblico, es decir, quizá no sepamos que sea 2 de Corintios 5:17, pero de alguna forma entendemos ese texto, lo recordamos ese texto y de alguna manera creemos que es aplicable a nuestra vida. Hay un cambio, y este cambio, mis amados, que se da en la mente, en el entendimiento, me va a hacer, como consecuencia, dice el apóstol Pablo, presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Esta entrega de nuestro cuerpo, hermanos, no se puede dar a menos que el creyente haya comprendido qué es el Evangelio. A pesar de que en mucho tiempo, hermanos, hayamos escuchado tanto de Cristo, es probable que no entendamos nuestra necesidad de Él. Y que incluso aún sigamos pensando como pensaban los judíos de su tiempo, del tiempo de Pablo, que todavía necesitamos hacer algunas cosas como medios para ganarnos la justificación delante de Dios. Pero aquel que oye el Evangelio entiende que todo está ganado en Cristo. No obstante, es importante que haciendo esta claridad de nuestra mente con respecto a todo lo que se nos ha expuesto desde el primer capítulo de Romanos, es así que una persona es capaz de renunciar al yo, al egoísmo que nos hace buscar los deleites de la vida, y ahora tenemos la capacidad de entregarnos a Dios. Y Pablo lo describe como un sacrificio vivo, algo que contrasta mucho con la tradición hebrea, que ustedes recuerden, desde el Antiguo Testamento, la idea era que un sacrificio, por lógica, era un sacrificio muerto, ¿verdad? Un animalito no se ofrecía voluntariamente al sacrificio, al contrario, huía del sacrificio. Estamos hablando de que el instinto natural de todo ser vivo es la sobrevivencia, ¿verdad? Pero un creyente, dice el apóstol Pablo, está dispuesto a ofrecerse voluntariamente, pero no es un sacrificio muerto. Es un sacrificio vivo, o también podría decirse que es un sacrificio en vida. De eso se trata la vida cristiana. A eso nos referimos cuando hablamos de una vida cristiana. Vida cristiana que, por cierto, Pablo adereza en las últimas palabras diciendo, es el culto racional. Es un culto pensado, es un culto inteligente, es un culto agradable delante de Dios, porque a diferencia de aquellos animalitos que no saben qué está pasando, no saben que son ofrecidos a Dios, no saben que van a ser sacrificados para Dios, no lo saben, pero dice, tú sí lo sabes, o deberías saberlo, deberías ser consciente de eso. Así es como se debe adorar a Dios. Por eso la Reina Valera contemporánea, cuando traduce este texto, lo traduce así. Dice, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio primeramente se aplica en la mente, en el entendimiento. Si no comprendemos las palabras del apóstol Pablo y a lo que nos ha escrito en la epístola de los Romanos, va a ser muy difícil presentar nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo de que él habla, porque no entenderemos lo que Dios quiere de nosotros. Y ciertamente, hermanos, desafortunadamente vivimos en un tiempo en el que el Evangelio se ha distorsionado. El Evangelio se ha malentendido, se ha mal comprendido. Y se piensa que el Evangelio simplemente consiste en que tú seas salvo, pero sin ningún compromiso. En que tú recibas las bendiciones de Dios, pero sin que tú estés dispuesto a ofrecerte a Dios a cambio. Nos queda muy claro la idea del sacrificio de Jesús, pero no nos queda claro el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Y de hecho, si escuchamos esta palabra, sacrificio, lo rechazamos y decimos, no, ¿por qué? Yo no tengo por qué sacrificarme, yo no tengo por qué ofrecerme, ¿por qué? Empezamos, como decíamos la semana pasada, a abusar de la gracia de Dios. Y pensamos que la vida cristiana
La podemos vivir a nuestro antojo y según nuestras reglas, según nuestros propios principios. ¿Qué importa si hay pecado? Dios nos va a perdonar de todos modos. ¿Qué importa si estoy haciendo algo que es desagradable a Dios? De todos modos, Dios me ama. Y es por eso que decimos que el Evangelio, desafortunadamente, hermanos, se ha malentendido, se ha malinterpretado, se ha mal aplicado. Pero una vez que nuestra mente comprende a Cristo, nuestro cuerpo puede entregarse a Dios totalmente y sin reservas. Cuando nuestra mente comprende a Cristo, es posible entonces hacer cambios sustanciales en nuestra vida. Por eso, hermanos, cuando Romanos nos habla acerca de esta idea de comprender lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos puede dejar o nosotros no podemos permanecer de la misma manera, no podemos permanecer iguales. Y así pues, cuando el Evangelio se aplica a la mente, entonces es posible poder hacer un cambio en mi manera de pensar. Vayamos ahora al versículo 2, la primera parte, por favor, donde Pablo ahora nos habla de cómo o cuál es el primer cambio que ocurre. Dice el texto bíblico, versículo 2, la primera parte dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que cambiar mi mente para poder cambiar mi pensamiento. ¿Y en qué sentido podemos hacer un cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento? Bien. Por ejemplo, hermanos, cuando tenemos en nuestras manos la verdad del Evangelio, lo demás puede tomarse como basura. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo, cuando escribe la carta a Filipenses, él menciona esto? Todo lo que yo tengo, dice el apóstol Pablo, mis méritos, mis logros, las tengo por basura. Pablo dice, tengo algo mucho mejor que es Cristo. Tengo algo mucho mejor que es el Evangelio. Eso es un cambio de mentalidad. Es un cambio de pensamiento, es un cambio de dirección. Cuando lo contrario es que uno se fijase en las riquezas de este mundo, en los valores de este mundo como algo incluso superior o suficiente. Ese es un cambio de pensamiento. Por ello la indicación que Pablo nos invita es a que no os conforméis a este siglo. Esta expresión de conformarse significa que no debemos amoldarnos. La palabra conformar viene de la palabra formar. Se deriva de esta expresión, de formarse, de ser de la misma imagen a. No se acomoden, no se amolden, no se parezcan a los de este siglo, podría decirse también. Es decir, tu manera de pensar tiene mucha similitud con la manera en cómo se piensa hoy en día, con la mentalidad y con las inercias de pensamiento que hoy rigen nuestra sociedad. ¿Piensas de la misma manera? Dice Pablo, eso no debería suceder. No deberías conformarte, no deberías amoldarte, no deberías parecerte a. Y esta expresión de este siglo se puede traducir también con otros significados. La expresión en griego es la palabra aion, y aion realmente tiene muchos significados. La palabra aion, por ejemplo, se puede traducir como edad o época. No se conformen a esta época, no se conformen a este sistema, a este entorno, a este siglo. Incluso se podría traducir en algún momento como a esta cultura, a estas tendencias, a esta moda, dice el apóstol Pablo. No tienen que parecerse a lo que el pensamiento popular está yendo en esa dirección. Por ejemplo, hermanos, en nuestra cultura hay cada vez más este pensamiento dominante de la ideología de género, por ejemplo.
Una ideología contraria a la palabra de Dios, que atenta con la misma palabra de Dios y que le desautoriza. Creo que ustedes saben, hay muchas noticias en redes sociales debido a una diputada, a una senadora, que se vistió de un obispo, ¿verdad? Con su mitra, se sube al estaño y dice que quiere reformar la ley de asociaciones religiosas para que los cristianos dejemos de interpretar la Biblia de una forma a como nosotros acostumbramos a hacerla, y que ahora aquellas citas que hablen contra la ideología de género tienen que cambiar. En otras palabras, ella quiere que nosotros interpretemos la Biblia de manera distinta, lo cual es una tontería, ¿verdad? Es una tontería porque ¿cómo puedo yo ordenarle a alguien, interprétalo de diversa manera? No se puede, ¿verdad? Cada uno va a interpretar la Biblia como el Espíritu Santo nos indique, pero esa es la ideología de género que se intenta imponer en nuestro mundo. Una ideología contraria a la Biblia, contraria a la voluntad de Dios, y que para ser muy francos cae en muchas contradicciones. En España se aprobó una ley que señala que cualquier persona sin necesidad de hacerse estudios ni psicológicos, ni biológicos, ni de ninguna otra índole, y sin ningún trámite burocrático, puede acudir al registro civil y decirle al juez, al encargado, a partir de este momento yo me concibo como una persona de diferente sexo. Y según esta ley, en España, la legalidad tiene que concederle esa petición. Y esto ya ha producido algunos quiebres de cabeza. Por ejemplo, salió apenas una noticia en que un matrimonio tuvo problemas. El hombre golpeó a su esposa violentamente. La esposa fue a quejarse de de violencia de género, porque el esposo la golpeó tan fuerte que le produjo múltiples contusiones, incluso en la cabeza. Y ella lo acusaba de violencia de género. ¿Saben qué hizo este varón? Antes de que esta mujer pusiera una denuncia, fue al registro civil y dijo, me concibo como mujer. Suena risa, hermanos, pero es verdad. Y a partir de entonces, la ley dice, no lo podemos procesar por violencia de género porque es mujer y tú también eres mujer. Es una pelea entre iguales. Y el hombre ni siquiera entró en la cárcel. Esa es la clase de pensamiento que está rigiendo nuestro mundo, nuestro sistema, nuestra cultura, y que va mucho más allá, hermanos. Esta misma ministra que está en España está promoviendo que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran. Imagínense lo monstruoso de ello. Dice el apóstol Pablo, tu pensamiento, tu forma de pensar no tiene nada que ver con la forma de pensar del mundo. Si el mundo está pensando de una forma, tienes que preguntarte si tú estás pensando igual. Porque si estás pensando igual, entonces este mundo está influyendo sobre ti. Y Dios no está influyendo sobre ti. ¿Qué es a lo que el mundo le da valor? ¿Es lo mismo a lo que tú le das valor? ¿Qué es a lo que el mundo más valora o lo que más anhela? ¿Es lo que tú también anhelas? ¿Qué es lo que el mundo más habla? Porque el mundo habla de riqueza, de dinero, de placer. ¿Hablas tú ese mismo idioma? Dice el apóstol Pablo, no tienes que dejarte influir por este sistema mundano. Pero que también, dice el apóstol Pablo, hay una orden similar o hay una orden simultánea. Porque la orden no consiste únicamente en no dejarnos influir por el sistema de este mundo, sino que al mismo tiempo nos dejemos transformar por la renovación de nuestro entendimiento. Y esta renovación, que como ya señalamos, hermanos, la ofrece el Evangelio de Jesucristo. Así pues, por un lado, Pablo nos dice que su pensamiento no se parezca al pensamiento de este mundo, pero que en cambio sí se parezca a la forma en cómo piensa Dios.
Y aquí es donde tenemos que resaltar lo que dijimos la semana pasada acerca de esta falta de conocimiento del pueblo cristiano. Esta falta de conocimiento, hermanos, del pueblo de Dios, en el que el pueblo de Dios ha dejado de leer la Biblia, en el que el pueblo de Dios ha dejado de leer y estudiar la doctrina, porque para muchos les parece aburrida, porque para muchos les parece tediosa, porque para muchos les parece incomprensible. Algunos quizá pudiéramos tener el pretexto de que, bueno, es que la escuela de formación cristiana ya está avanzada, ¿cómo voy a entrar? ¿Verdad? Gracias a Dios van a ofrecer cursos a partir de la próxima semana. Yo quisiera ver cuántos de ustedes se van a inscribir y van a crecer en el Señor, en su propia edificación. O cuántos, por el contrario, quizá, como dijimos la semana pasada, presumiendo de arrogancia, dirán algo como, eso ya me lo sé y no necesito aprender más. La transformación de nuestro entendimiento, hermanos, no se da por casualidad. Me gustaba una ilustración que mencionaba en algún momento Rick Warren, en donde él decía lo siguiente, él ilustraba lo siguiente, dice, no pienses que la sabiduría de Dios te llega como de repente en el que vas caminando y de repente un rayo de luz llega a ti y dices, oh, tengo sabiduría divina. No. Él explicaba que eso tiene que, como si fuese una piedra para afilar una espada, así debe ser tu mente, afilándose con la palabra de Dios. Y por esto, mis amados, esta orden de no amoldarse al mundo, pero en cambio amoldarse a Dios, es algo que sucede simultáneamente. Porque no puedo renunciar al mundo sin tomar en cuenta a Cristo para que me cambie, pero también no puedo pedirle a Cristo que me cambie si sigo inmerso en los gustos del mundo. Es una exhortación que nos hace, por ejemplo, Santiago en el capítulo 4. Oh almas adúlteras, decía Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Búsquelo, Santiago 4:4, y lo va a demostrar, lo va a comprobar. No podemos, hermanos, como decimos también coloquialmente, tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. No puedo decir que por un lado creo en lo que me enseña el mundo y por el otro lado decir que creo lo que me enseña Dios. O somos, decía un viejo pastor, o no somos. O estamos o no estamos. Porque esta transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros y en nuestro pensamiento ocurre de acuerdo a esta cercanía y comunión con Dios. Por esa razón, hermanos, esto también se hila con lo primero que nos dice Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Por eso hablábamos de este sacrificio de vida, esta entrega cotidiana, esta entrega, hermanos, que no solamente se trata de entender la palabra de Dios, sino de moldear mi manera de pensar. ¿Para qué? Para que así cambie mi manera de vivir. Leamos la última parte de Romanos 12, versículo 2. La última parte dice, para que comprobéis, todos juntos, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que dejo que el Espíritu Santo moldee mi pensar, entonces puedo comenzar a cambiar mi forma de vida. Nuevamente, hermanos, volvemos a mencionar lo que dijimos al inicio de esta predicación. Es imposible que un cristiano, habiendo comprendido el Evangelio, permanezca de la misma manera. Debe haber un cambio, una transformación. Debe haber un antes y un después. Y esto se hace, mis amados, como dijimos hace un momento, en el diario vivir, transformando mi vida, mis costumbres, mis hábitos, mis acciones, mis relaciones, etc.
Por eso el apóstol habla acerca de que podamos comprobar. Y esta expresión es bastante enriquecedora, es bastante rica, porque dice que la palabra comprobéis es un verbo en griego que podría también traducirse como vayan probando, vayan degustando. Es decir, la salvación y el cambio de pensamiento no es un acto que pueda disfrutarse en una sola exhibición, sino que Dios nos ha salvado de nuestros delitos y pecados para que no vuelva a acordarse de más de ellos, pero también para que nosotros vayamos en lo que vamos caminando en la vida, degustando, probando, saboreando cómo Dios ejerce su buena voluntad en nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente, entregándonos y haciendo ese sacrificio vivo. Porque miren, hay muchos cristianos, espero que no ofenda a nadie esto que voy a decir, que son cristianos como clientes de una tienda de autoservicio. No sé si ustedes han ido un domingo, generalmente yo noto mucho el domingo, o los sábados también. Han ido a estas tiendas grandes, Sam's, Costco, Walmart, Chedraui, que hay unos jóvenes generalmente que están dando muestras de comida. ¿Han visto eso, verdad? Y ya ofrecen el nuevo yogur, el nuevo queso, las galletitas, el nuevo cereal, la nueva leche, el café, etcétera. Y le dan a usted a degustar algo. Usted lo prueba. Pero ¿sabe qué hace la mayoría de la gente? Prueba, pero no compra. ¿Verdad? Por supuesto, la idea es de que usted tenga una probadita de lo que le da o de lo que le ofrece cierto producto o cierta marca. Es posible incluso que usted se llene de muestras, pero que no compre. Incluso hay gente que a veces así hace, ¿no? Vamos a comer a Sam's, a llenarnos de las muestras, ¿no? Y sabe, hay muchos cristianos que van a la iglesia con esa mentalidad. Van a probar un poquito, van a degustar una muestra, pero sin comprar el paquete. Porque la idea de la muestra es, ¿cuánto le pongo en su carrito? Incluso hasta los muchachos son muy amables, ¿verdad? ¿Le gustó? Sí, sí me gustó. ¿Le doy 2 paquetes o 1? Y la gente se defiende diciendo, no, yo regreso después, o simplemente mentimos, decimos, no me gustó, aunque realmente sí te haya gustado. Solamente quiero probar, quiero degustar. Quizá me lleno en ese momento, pero no me comprometo a comprar algo. Y desafortunadamente, hermanos, hay muchos creyentes que actúan así. Que así como van el domingo al súper a probar, así van a la iglesia a degustar y a tener una probadita de la bendición de Dios. Pero sin compromiso. Sin vivir el resto de la semana como cristianos. Vivimos un cristianismo de domingo, perdonen que lo diga. Un cristianismo en el que el domingo sí soy hermano, sí soy hermana. El domingo en el que llevo mi Biblia, aunque el resto de la semana no la he abierto para nada. De hecho, ni siquiera me acuerdo dónde la dejé. Hay quienes por eso la dejan en el auto y ahí ya está segura para el próximo domingo. Yo sé que ahí va a estar, nadie la va a mover. Y unos, mejor la traen en su celular porque ahí no hay pierde. El punto, hermanos, es que no estamos probando a Dios diariamente. Y no estamos comprobando, porque esa es la idea. La idea no es que pruebes, sino que compruebes, que saborees, que vayas degustando lo que Dios hace. Y esta forma de comprobar a Dios se tiene que aplicar entonces en esta manera de vivir, cambiando cada día mis prioridades, mis preferencias, mis pasatiempos, mis logros, mis metas. Todo lo que signifique vida para mí debe estar permeado por Dios, porque es así, mis amados, en cuanto yo compruebo, saboreo cómo Dios está actuando en mi vida. Perdonen, hermanos, que lo diga nuevamente, pero
Hay quienes esperamos que Dios nos bendiga el domingo como si fuera una especie de batería que va a funcionar el resto de la semana. Pero lo cierto es que Dios no te quiere bendecir únicamente el domingo, sino todos los días. A cada minuto, a cada hora, Dios desea estar contigo. Pero el problema es que cuando nosotros somos negligentes en nuestro acercamiento a Dios, entonces no podemos comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y por eso, desafortunadamente, hermanos, hay creyentes que hacen esto de degustar únicamente, y por eso cuando viene una prueba hay duda, hay falta de fe, porque empiezan a cuestionar la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, el designio de Dios, la protección y el amor de Dios. Hay quienes que reclaman incluso y dicen algo como es que el amor de Dios no es perfecto, o posiblemente Dios no existe, o probablemente Dios no se preocupa por su pueblo, como dice las Escrituras. No estamos comprobando a través de estas acciones, a través de la vida cristiana. Pero cuando vivimos para Dios, podemos asegurar que su voluntad es perfecta. No significa, hermanos, que sea comprensible. No significa tampoco que su voluntad sea libre de problemas. Pero cuando Pablo llama la atención a que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, significa que es para los planes y para la gloria de Dios. Por eso, mis amados, el Evangelio exige una respuesta y el creyente tiene que estar preparado a contestarla. El Evangelio exige que haya un cambio y una transformación, y el creyente tiene que estar dispuesto a asumir esa transformación y cambio. No dejarse llevar, hermanos, por sus sentimientos o por sus propias opiniones o pensamientos, sino dejarse moldear por lo que dice la Escritura, para que así, mis amados, estemos cada vez más convencidos de la vida que tenemos en Cristo. En conclusión, hermanos, podemos decir que el Evangelio no es solamente un discurso, no es solamente una noticia sin ningún efecto. Dice el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto significa que la respuesta que Dios espera de nosotros es más que un simplemente sí a la pregunta de si quiero ser salvo. Es más que una oración en la que le pido a Cristo que entre en mi corazón, salve mi vida, dirija mis pasos, porque probablemente muchos la hemos hecho. Y la pregunta es, ¿hay cambios verdaderamente relevantes en mi vida? Hay una transformación, hay un antes y un después, hay una demostración verdaderamente que Cristo vive en mi vida, que yo soy de Cristo. Se trata de una respuesta de todo mi cuerpo, de todo mi corazón, de toda mi mente. Se trata de una entrega constante y fiel a Dios de mi propia vida. Así que, hermanos, ¿cómo vienen esta mañana? ¿Vienen a degustar? ¿Vienen solamente por su muestra? ¿Por su galletita y ya se van? ¿O vienen porque quieren comprometerse con el Señor? Vienen porque verdaderamente quieren el paquete completo del Señor. Eso es lo que el Evangelio exige. Y eso es lo que nosotros tenemos que contestar. Quiere el Señor que no solamente estemos preparados, sino también estemos dispuestos a asumir ese reto y desafío. Oramos.